¿por qué nos enojamos tanto? Pasa algo que consideramos injusto y nos sale, Jonás dice, me muero de rabia. Posiblemente todos acá hemos pasado en algún momento que nos enojamos mucho con alguien por algo que hizo o dejó de hacer. Y hoy Dios nos pregunta, ¿por qué te enfureces tanto? Tal vez en este momento alguno de nosotros está muy enojado. Bueno, este mensaje es para quienes nos enojamos, quizás más para los que se enojan más seguido. Hay algunos que no pueden parar de enojarse. Por cualquier pavada ya están estallados. Y aún si tal vez alguno de los presentes no es de los que salta enseguida y se enoja rápido, tal vez hay una semillita que va creciendo en nuestro corazón de enojo, bronca, malestar, y en algún momento todo eso que uno acumula estalla y sale de nuestro interior. ¿Sabés qué me acordaba sentado ahí pensando en el órgano de tubo que tenemos la oportunidad de tener acá? De cómo el comienzo en que la iglesia empezó a usar ese órgano de tubo generó un enojo terrible en la iglesia. Porque en su primer momento el órgano no era usado en las iglesias, era usado para la música secular. Y no sé qué loco se le ocurrió traerlo y usarlo en la iglesia para cantar himnos. Y un montón de gente se enojó muchísimo. ¿Cómo van a usar el órgano adentro de una iglesia? Y hoy a nadie se le ocurre que eso sería algo fuera de lugar. La realidad es que cuando nos enojamos, todos pensamos que tenemos razón en enojarnos. Nadie se enoja pensando que en realidad yo estoy equivocado en enojarme. Si me enojo porque me sale, porque veo algo que me parece injusto por fuera. Hay muchas razones. A veces la injusticia es obvia y a veces solo nos parece a nosotros que hay algo injusto, pero no tenemos demasiada razón objetiva. Lo que quiero plantear hoy, que Jonás nos desafía, es que el enojo puede incluir una injusticia que nos molesta, pero también puede revelar un desorden interno que nos genera una reacción de enojo fuera de correspondencia con la injusticia que pensamos es la raíz de nuestro enojo. De alguna manera, Jonás nos presenta un enojo religioso desmedido, pensando que desde su posición religiosa tiene el derecho de enojarse por lo que Dios hace con otras personas. Y la proposición, la frase que quiero resumir hoy, el mensaje de Jonás, es que la gracia de Dios no solo busca al perdido que está lejos, sino que también confronta al religioso que se cree superior a los demás. Porque, ¿qué pasa con Jonás? Repasemos un poco la historia antes de zambullirnos en el capítulo 4. Mucha gente que leyó Jonás o se acuerda de algunas historias de su niñez de Jonás, piensa que lo más importante de Jonás es el pez que se lo tragó. Y dice, ¿qué te acordás de Jonás? Y el pez se tragó a Jonás y estuvo 3 días en el vientre. Bueno, la historia no termina ahí. Algunos desafiados dicen, no, lo más importante es que los ciudadanos de Nínive se arrepintieron y se convirtieron. Eso es el capítulo 3. Y ahí termina la historia. Me gusta cómo lo pone Tim Keller en su libro El Hijo Pródigo. Dice, hay gente que piensa que Jonás termina en el capítulo 3. Y Jonás fue y predicó y los ninivitas se arrepintieron, se convirtieron. Y Jonás volvió feliz a su casa a seguir con su vida. Pero no, el capítulo 4 es clave. Porque más allá de la gracia de Dios obrando en la ciudad perdida de Nínive, el capítulo 4 nos muestra la misma gracia de Dios trabajando en el corazón religioso, legalista,
de Jonás, que pensaba que Dios tenía que hacer la voluntad de Jonás en vez de la obra soberana de él. Por eso, cerrando el libro de Jonás, yo planteo que este libro es tanto para los creyentes como para los no creyentes. Hay enseñanza para todas las personas. Porque a los no creyentes Jonás les habla como a Nínive. Un llamado de Dios al arrepentimiento y la conversión. Un llamado de Dios a dejar el camino desordenado y alinearse con la voluntad de Dios. Si el mensaje para los no creyentes de Nínive es un llamado al arrepentimiento y la conversión, ¿cuál es el mensaje para Jonás y los creyentes? Un llamado al arrepentimiento y a la conversión, a dejar nuestros propios caminos y alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? El mensaje es el mismo. No importa si sos creyente o no creyente, el mensaje es al arrepentimiento y a la conversión, a volver a Dios. Porque a veces pensamos que la conversión, lo que se llama la conversión, es empezar el camino de fe, se da una sola vez en la vida. Y sin embargo, la Biblia nos llama una y otra vez a volver a los caminos del Señor. Aunque una vez ya empecé, en la vida necesito volver varias veces a la presencia de Dios, al arrepentirme y a orientar nuestra vida según la voluntad de Dios. Quiero centrar dos temas puntuales del capítulo 4 y después un tema que nos cierra la serie también. El primer punto que quiero ver es que nuestro enojo destila superioridad. Es decir, el enojo revela que hay algo que nos parece injusto, pero también nos desafía a pensar que estamos en un nivel superior a los otros y por eso tenemos derecho a enojarnos. Fíjense, capítulo 4, versículo 1, viene del versículo anterior, como cierra el capítulo 3, que Dios cambia su parecer y detiene la destrucción que había pronunciado contra Nínive, y dice que esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Se enojó tanto por algo que Dios hizo, se enojó porque Dios tuvo compasión de los ninivitas. Ese enojo primero revela que pensó que era injusto lo que Dios estaba haciendo, era injusto que Dios los perdonara, pero por otro lado revela que Jonás pensaba que él era superior, porque los ninivitas no merecían el perdón de Dios, pero él sí, porque él siempre se había portado bien con Dios, salvo que leas el capítulo 1, pero bueno, ¿qué va a ser? Un desliz tiene cualquiera, pero el desliz personal siempre es más relativo que el desliz ajeno. Nosotros metemos la pata, pero mira estos pecadores a nuestro alrededor. ¿Entendés? Tenemos una vara distinta de medir. A nosotros, ¿cómo no nos va a perdonar a Dios? Si nosotros, está bien, sí, metemos la pata, pero siempre es con buena intención. Pero a los demás, fíjate la vida desordenada que tienen. ¿Cómo Dios los va a perdonar? A mí sí que me perdone, a los demás no. El enojo revela nuestro sentido de superioridad. Fíjense versículo 3 cómo profundiza. Jonás le dice a Dios: Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Qué enojo desmedido, ¿no? Parece como no tiene relación de proporcionalidad con entender lo que Dios había hecho. La gracia de Dios fue genial cuando Dios obró en Jonás mandando el pez y luego lo vomitó. Gracias, Señor. Qué regalo de Dios dar una nueva oportunidad. Pero la gracia de Dios es intolerable cuando Dios perdona a los que yo no soporto. El orgullo no solo cree saber más que los demás, puede llegar a hacerte pensar que vos sabés más que Dios mismo.
El enojo empieza diciendo, vos hiciste algo malo y yo tengo derecho a enojarme con vos. Pero acá lo que vemos de Dios, de Jonás, es que no solamente se enoja con las personas, sino que se enoja con Dios, porque piensa saber mejor que Dios cómo hay que obrar. ¿Para qué sirve el enojo? Bueno, sirve para muchas cosas, pero en este caso yo veo que el sentimiento de superioridad reflejado en el enojo alimenta también el egocentrismo. ¿Por qué? Uno piensa que se enoja por las injusticias. Yo quiero plantear que no es así. Porque en la vida hay muchas injusticias. Uno analiza los diarios, ve la realidad, camina un poco por las calles. Hay injusticias de todo lado. Y no es verdad que nos estamos enojando todo el tiempo por cada injusticia que vemos. Nos enojamos por las injusticias que afectan nuestro confort y nuestro bienestar. Ahí sí saltamos. Pero si son injusticias que no nos perjudican, no nos vamos a gastar enojándonos por todo. Entonces, ese enojo de una injusticia que toca mi bienestar, ahí sí me enfurece. Entonces, no es verdad que nos enojamos por la injusticia, nos enojamos porque nos toca nuestro egocentrismo. Y ahí es donde entra la fe. Porque la fe nos enseña que no somos el centro del universo. Y si yo no soy el centro del universo, entonces se me cae un argumento para enojarme tanto. Y puedo volver a Dios a decir, mira, Dios, vos sos el centro del universo. Esta injusticia está tocando mi ego. Pero como no vivo por mi ego, te lo entrego a vos. Ayúdame, Dios, a mostrar la compasión que vos tenés para no alimentar mi sentimiento de superioridad y mi egoísmo. La compasión de Dios por las injusticias es una gran herramienta para combatir nuestro enojo. Que Dios tenga compasión de los que no merecen la compasión nos alimenta el saber perdonar como Dios perdona. Ahora, fijémonos, si eso es así, en cómo obra la compasión de Dios. Yo te voy a decir de vuelta que la compasión de Dios confronta nuestro egocentrismo. La compasión de Dios nos desafía a pensar por qué nos enojamos tanto. El versículo 4 dice, Dios le dice, Jonás, ¿tenés razón en enfurecerte tanto? Plantea acá que el enojo en sí mismo no es un pecado, pero sí desafía cuál es la razón de tu enojo. A veces hay enojos justos o injustos. Enojo justo me refiero cuando el objeto de nuestro enojo es algo que realmente es una injusticia confirmada. Otras veces injustos cuando el objeto no es ni bueno ni malo, pero surge en nosotros esa ira. Pero Jonás le dice, Dios le dice, tenés razón en enojarte tanto. Yo quiero plantear que el enojo a veces quita las razones, quita los argumentos. Me acuerdo de una historia. Un pastor de una iglesia, de un grupo de iglesias en Estados Unidos, y no voy a decir el nombre de la denominación porque es un movimiento de iglesias que voy a criticar y no quiero criticarlo con nombre, pero es un movimiento de iglesias que se había alejado de la verdad del Evangelio, que habían tomado decisiones que claramente estaban fuera de la voluntad de Dios. Y muchas iglesias se salieron de esa denominación porque no estaban de acuerdo con la dirección que la denominación estaba tomando. Y dentro de las muchas iglesias que salieron, algunas se juntaron y generaron la iglesia con una ala distinta, con la cual tuvimos mucho vínculo desde nuestra iglesia presbiteriana San Andrés con eso. Cuando la iglesia presbiteriana San Andrés estaba desvinculándose de Escocia, muy débil, muy necesitada de ayuda, un grupo de pastores dijeron, bueno, pidamos ayuda a esta denominación de Estados Unidos que pueda darnos una mano. Y esta persona dijo, no, mejor oremos y busquemos la voluntad de Dios, pero que los guíe para otro movimiento de iglesias, no en este que se están desviando, que están dejando de lado la enseñanza de Dios.
Y una de esas personas que nos recomendó ir por otro camino era parte de esa denominación que se estaba desviando. Y él me contó que mucha gente estaba enojado con él, porque le decía: ¿vos qué haces ahí? Vos salí, estás metido en una denominación que se está yendo por cualquier lado, no tenés nada que hacer ahí. Y él decía: yo me quedo porque me percibo como un misionero. ¿Y cuándo un misionero se quejó del pecado de los que lo rodean? No tiene sentido. Si tenemos un corazón misionero, no tiene sentido que me queje de que hay personas alejadas de Dios, porque son la razón de mi misión. Decía: yo no me puedo enojar con las personas porque están alejadas de Dios. Ese enojo sería justo porque sí están alejadas de Dios, pero no entendería mi misión en la vida entonces. Si lo único que hago es levantar el dedito desde mi superioridad religiosa y condenar a aquellos que están lejos de Dios. Eso no es lo que nos enseña Jesús. Lo que nos enseña Jesús es que cuando vemos tanta injusticia alrededor, Dios nos llama a involucrarnos para mostrar con nuestra vida la compasión de Dios. Y nunca para empezar con actitudes legalistas a cuestionar lo que hacen los demás. El Evangelio confronta nuestro legalismo. El Evangelio no nos permite subirnos a una tarima y decirle lo mal que está haciendo el resto. Las tarimas sirven para mostrar el amor y la compasión de Dios. Y lo digo desde una tarima elevada. ¿Para qué se usa esta tarima elevada? Vamos a hablar un poco de eso, aunque no lo preparé, pero no se usa para tirar ladrillos desde arriba. Cada vez que alguno de nosotros se sube a este lugar, no se sube para mostrarle a los demás todo lo mal que están haciendo. Se sube para levantar más en alto la palabra de Dios y mostrar el amor de Dios desde una altura que no llegamos a comprender los humanos. El amor de Dios que se refleja en una entrega sacrificial, no porque las personas lo merezcan, sino porque el amor de Dios es más grande y la compasión de Dios es uno de los milagros más grandes de los cuales tenemos que estar agradecidos. Alineado con la historia de Jonás, hoy leímos en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo. Este hijo que se rebeló del padre, tomó de su herencia, se fue y se la gastó toda. Hizo todo lo contrario a lo que el padre quería. Pero cuando tocó fondo, se arrepintió. Y dijo: tengo que volver a mi padre. Tengo que arrepentirme y pedirle que me reciba de vuelta. Y uno podría pensar que esa es una parte fundamental de esta parábola, porque el hijo se dio cuenta, bajó la cabeza, regresó. Ahora, la segunda parte importante de esta parábola es que el padre salió corriendo a su encuentro. No salió con el dedito levantado a mostrarle todo lo mal que había hecho. Hubiera tenido razones en hacerlo. Tendría razón si le subrayaba su rebeldía, si le remarcaba el haberse gastado toda la herencia. Tenía razón. Pero no usó ese reencuentro para mostrarle todo lo malo que había hecho, sino para abrazarlo y mostrarle la compasión y el perdón que tiene un padre hacia sus hijos. Pero la parábola no termina ahí. Hay un tercer movimiento, y en que el hermano mayor se enoja ahora, parecido a Jonás. El hermano mayor se enoja porque el padre perdona al menor. Y tenía toda la razón para condenarlo. El hermano mayor no entiende la compasión del padre por sus hijos. No lo comprende. Comprende que merecen ser condenados, pero no entiende el amor de Dios. Ahí vemos la diferencia entre el legalismo y la gracia de Dios.
El legalismo es un movimiento dentro de las iglesias que trata de mostrar la condena que merece el ser humano. Incluso dentro de los cristianos marca todo lo mal que hacemos. Y Dios mira eso y dice, sí, tenés razón, señor legalista, esa persona merece condenación. Pero te olvidás que Jesús ya pagó el precio de ese pecado. Y yo voy a mirar a esa persona nuevamente con compasión y misericordia. Le voy a tender la mano y lo voy a ayudar a levantarse, porque mi voluntad es que camine orientado por mí. La gracia de Dios no solo rescata al pecador perdido, también confronta al religioso que se cree superior. Vamos a ir cerrando la serie de Jonás. La serie de Jonás cierra entonces con un mensaje para los creyentes como para los no creyentes. A los creyentes les llama al arrepentimiento y a la conversión. A los creyentes también. A los no creyentes les dice, volvé al camino del Señor. A los creyentes también. A los no creyentes les dice, no desperdicies tu vida revelándote de Dios. A los creyentes también. Jonás nos llama a todos nosotros a un arrepentimiento continuo y a un seguimiento permanente de la voluntad del Señor. Por eso decimos que Jonás nos llama a una misión multidimensional, a que como iglesia podamos sumarnos a la misión multidimensional de Dios. Pero para entender el llamado a la misión de Dios, primero hay que luchar contra nuestro egocentrismo, contra nuestro énfasis en pasarla bien. Porque si mi primera preocupación es mi propio bienestar, difícil ser misionero para Dios. Cerramos la serie llamándonos a una vida al servicio de Dios y confrontando toda actitud que se interponga entre esa misión de Dios y lo que yo busco como persona, basado en mí mismo. La misión de Dios nos llama a que siempre nos centremos en la voluntad de Dios. Ahora, para cerrar esta parte, el tercer movimiento es clave. Porque Jonás no entiende cómo se conjuga la justicia de Dios con el amor y la compasión de Dios. Es decir, si sos justo, tenés que condenar. Si vos perdonás, sos injusto, porque no le estás dando bolilla a la rebeldía y a aquello que merece la condenación. Jonás no lo entiende. En el versículo 2, Jonás cita un versículo del Éxodo que describe a Dios, pero lo cita truncado. Dice Jonás en el versículo 2, me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios compasivo, un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruye. Esto es una cita, una parte de una cita de Éxodo capítulo 34, versículo 6. Pero quiero ir a Éxodo 34 porque hay otro versículo que le sigue que Jonás no entendió. 34, 6. Dice el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Versículo 7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Esto lo dice Éxodo. Y este es un problema teológico que alimenta el enojo de Jonás. El problema teológico es que yo quiero creer en un Dios de amor, pero me molesta que Dios sea injusto perdonando el pecado. Y aquí también hay muchas personas que confunden
y piensan que el Dios del Antiguo Testamento es el que condena y el Dios del Nuevo Testamento es el que tiene amor y el que perdona. Pero no nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo, sí, debemos buscar la justicia, pero también Dios es un Dios de amor que perdona. Esta combinación teológica entre la justicia de Dios y el amor de Dios está presente en toda la Biblia. Pero donde más se fortalece es en la cruz de Jesús. Porque el plan de Dios es que en la cruz de Jesús el pecado sea condenado y las personas sean perdonadas. Porque en la cruz de Jesús se condena el pecado de la humanidad. Pero esa ira justa, esa condenación, cae sobre Jesús, el Hijo de Dios. Y el amor de Dios y el perdón de Dios cae sobre nosotros. La cruz es el lugar donde el pecado recibe todo su juicio y el pecador recibe toda la misericordia de Dios. Por eso, y acá cerramos y conectamos todo, la cruz de Jesús destruye nuestro sentimiento de superioridad. Porque si Jonás le habla al religioso y le dice, vos no podés condenar, sino que tenés que entender que Dios es misericordioso y te perdona a vos tanto como perdona al otro, al pie de la cruz nadie puede mirar a otro desde arriba. Si el llamado de Dios es vivir al pie de la cruz, no hay nadie más abajo que nosotros. La cruz de Jesús nos demanda una actitud de humildad y de valorar la obra de Dios sobre nosotros, por sobre nuestra propia justicia. Caer a los pies de Jesús es la mejor manera de vivir humildemente, sabiendo que por esa cruz somos perdonados y por esa misma cruz Dios busca también perdonar a los que nos rodean, por más que nos enoje. Jonás termina con una pregunta. Fíjense, es interesante esto, ¿eh? Termina el libro, uno diría, bueno, dame el libro es la conclusión, el final es la conclusión. Termina el libro y hacerle un cierre. Pero el libro termina con una pregunta. Es rarísimo. Termina Jonás 4:11. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? No sé, decime, ¿cuál es la respuesta? Lo deja abierto. Jonás termina con una pregunta. Y Dios sigue hoy interrogando nuestro corazón. Dios dice, ¿no habría de compadecerme? El padre, en la parábola del hijo pródigo, me lo imagino preguntando y diciéndole al hijo mayor, ¿no habría yo de perdonar a mi hijo que vuelve? ¿No habría yo de recibirlo? Y tal vez podemos nosotros también preguntarnos, ¿vamos a enojarnos con Dios cuando hace algo que es distinto de lo que nosotros pensamos? ¿Vamos a seguir pensando que somos mejores que otros y afilando el dedo de la acusación porque sentimos que estamos más cerca de Dios para mostrar su condenación? ¿O vamos a dejar que Dios sea Dios? Oremos. Dios, terminamos este libro y más que subirnos a un estrado para demostrar lo injusto de las personas que nos rodean, descendemos a los pies de la cruz de Jesús, con humildad y arrepentimiento, porque muchas veces nos hemos desviado de tu camino. Ayúdanos a volver a vos cada día que nos desviamos. Ayúdanos a confrontar con nuestro egocentrismo, nuestro sentimiento de superioridad. Llenanos de tu Espíritu Santo para mostrar la compasión que vos nos mostraste a nosotros,
para ser agentes misioneros en tus manos, que podemos mostrar tu amor y compasión a los demás también. Espíritu Santo de Dios, llénanos más de tu amor para confrontar nuestro egoísmo y nuestro enojo por aquello que nos quita el confort. Y llenarnos del ejemplo de Jesús para buscar siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a ponernos de pie y vamos a cantar la última canción.